Volteé nuevamente hacia atrás y vi claramente los ojos de esos animales. Eran rojos completamente, un rojo penetrante, y de su hocico salía una especie de fuego cuando estos bramaban, produciendo su sonido peculiar. Ahora se encontraban a escasos. El pueblo de los olvidados. Buenas noches, comunidad del terror. ¿Cómo se encuentran hoy? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Recuerden que cada semana subiremos un video nuevo, así que pónganse sus audífonos e imaginen que se encuentran dentro de estos sucesos paranormales que nos han sucedido en algún momento de nuestra vida, esperando que sea de su agrado la siguiente historia. Daniel nos relata un acontecimiento que vivió en carne propia cuando fue a visitar a su madre a una comunidad en el estado de Puebla. Y es que en el camino se le descompuso el coche, estando cerca de una comunidad que no recuerda haber visto en ocasiones anteriores. Esto me pasó en el año 2008, con 22 años de edad en ese entonces. Pareciera como si despertara de un sueño, pero al ingresar mi mano a la bolsa de mi pantalón y sacar mi cartera, sé que viví ese suceso. Esa nota dentro de ella es una prueba de cuánto estuve en ese sitio. Un pedazo de papel, una firma improvisada y detrás una leyenda que decía: total de combustible 5 pesos, y una fecha que no se me va a olvidar: 22 de diciembre de 1961. En ese mes me encontraba de vacaciones por parte de mi trabajo, así que decidí aprovechar para visitar a mi madre, que vive cerca de la comunidad de Acatlán de Osorio, al sur del estado de Puebla. Antes vivía en la delegación Álvaro Obregón, por lo que saliendo del trabajo me dirigiría directamente hacia Puebla. Era un viernes. Salí a las 3 de la tarde. Calculando el trayecto, llegaría un poco antes de las 8:30 de la noche. Para eso, un día antes había revisado el estado del vehículo, que se encontrara en óptimas condiciones. Preparé un poco de ropa, ya que me pasaría Navidad y Año Nuevo con mi madre. Dio la hora de la salida y tomé la autopista, pasando por Amecameca. Más adelante llegaría a la comunidad de Izúcar de Matamoros. Para esto, no me percaté que mi tanque de gasolina comenzaba a marcar la reserva, y fue lo único que se me olvidó revisar antes de salir. Comencé a visualizar los letreros que viera sobre la carretera para poder cargar gasolina en alguna comunidad cercana. La verdad, casi no salía a carretera. Contadas eran las veces que iba a Puebla. Esta era mi tercera vez, para ser honesto. Observaba la distancia para ver algún letrero que me indicara una gasolinera y poder estacionarme para abastecer combustible. Después de 10 minutos logré ver un letrero: gasolinera a 5 kilómetros, por lo que me alegré un poco. En eso la alerta de la gasolina comenzaba a parpadear, indicándome que el auto necesitaba combustible. Comenzó a cabecear el auto, por lo que comencé a orillarme cuidadosamente a un costado del camino. Era una pendiente no tan pronunciada, así que aceleré un poco para aprovechar y que mi auto quedara lo más cercano a la dirección hacia la gasolinera. Bueno, al menos eso pensaba. Finalmente el auto se apagó, así que la orillé lo más que pude para no estorbar sobre el camino. Me había quedado a la mitad de esa recta. Miré mi reloj y me indicaba las 6:30 de la tarde, por lo que tenía que apresurarme, ya que pronto estaría oscureciendo. Cerré bien el auto y comencé a caminar. En una mano llevaba una lámpara de mano y en la otra un pequeño garrafoncito, ya que me agarraría la oscuridad. Si no mal recuerdo, me faltarían poco más de 4 kilómetros para llegar a la estación de gas. De hecho, pensé en pedir aventón. Lo raro es que no pasaba ningún vehículo por esa carretera, algo que no le había puesto atención en un principio. Iba caminando por el costado de la carretera cuando a lo lejos
visualicé un edificio abandonado. Este se encontraba en las faldas de una de las tantas montañas que rodeaba la zona. Esta montaña en particular parecía un mini volcán, por lo que me llamó mucho la atención, ya que la mitad estaba cubierta de vegetación. No se veían localidades cercanas a esta. Literal, me había quedado en medio de las montañas. Al acercarme más, me di cuenta que se trataba de un hospital abandonado. Llegué a una pequeña desviación, un camino de terracería con un letrero que decía gasolinera a 1,5 kilómetros, y debajo de este la leyenda Hospital General, apuntando hacia la derecha. Me quedé parado pensando, ya que si seguía por la carretera principal, aún me faltaría por caminar casi 4 kilómetros para llegar. Lo extraño es que ese letrero que visualicé no se encontraba deteriorado, como si no tuviera mucho tiempo de haber sido colocado ahí. De igual forma, vi marcas de llantas por ese camino, a lo que pensé que quizás más adelante se encontraría una localidad. Al ver que no pasaban autos, decidí tomar ese camino. Iba caminando cuando de pronto, a un costado mío, se venía acercando una camioneta ya muy antigua. Era una Ford. No escuché el ruido del motor, de hecho, cuando se acercó. Dentro, un señor ya mayor con sombrero de palma, quizás unos 60 años le calculaba. Se detuvo a un costado mío y me dijo: «Buenas tardes, ¿a dónde te diriges? Ya casi oscurece, no es muy conveniente estar por aquí a estas horas». Volteé y le dije: «Buenas tardes, lo que ocurre es que a mi auto se le acabó el combustible, así que voy a la gasolinera. ¿Me podría indicar dónde se encuentra, por favor?» «Claro que sí, yo te llevo. Por cierto, me llamo Pedro». «Mucho gusto, Pedro. Me llamo Daniel». Así que me subí a la camioneta. Algo que me llamó la atención fue un olor como a abono de animales de granja en cuanto me subí a su camioneta. Por dentro se veía bien, de hecho lo cuidaba y le daba su mantenimiento. Su vestimenta era muy extraña, como si fuera de años atrás. Recuerdo que pasamos a un costado del hospital. Volteé y vi el estado en que se encontraba. Era un edificio como de 4 pisos, con algunas ventanas rotas y otras ya sin cristales, deteriorándose cada vez más y siendo consumida por la vegetación del lugar. Me dirigí a Pedro y le pregunté: «Disculpe, ¿cómo se llama esta localidad?». A lo que me contestó: «El pueblo de los olvidados. Nadie se ha parado por aquí en años». «¿En años?», me dije a mí mismo. No recordaba haber pasado esa localidad anteriormente. Metros más adelante, comenzamos a bajar una pendiente y se comenzaba a ver una pequeña comunidad. Quizás eran alrededor de unas 60 casitas, más o menos le calculaba, ya que no se veía por las montañas. La mayoría pareciera que estuviera en completo abandono. Las casas eran de madera, estaban descuidadas, como si nadie las habitara. Todo era tranquilo cuando pasábamos al costado de ellas. Solo llegué a visualizar unas que otras personas en cada casa sentadas afuera, algo raro, viendo fijamente hacia el suelo. No hacían ningún movimiento, pareciera como si estuvieran estáticos. Ni siquiera cuando pasó la camioneta de don Pedro a un costado de sus casas, ni por el ruido que producía esta, voltearon a vernos. Eso se me hizo extraño, pero eso sí, sus ropas eran muy antiguas, como del siglo pasado. Sentí una sensación extraña al pasar por ahí, como un sentimiento de tristeza. Finalmente llegamos a la gasolinera, un pequeño depósito al costado de una tienda. Me despedí de Pedro, dándole las gracias a lo que me dijo antes de irse: «Debes salir de aquí antes de que oscurezca. No es buena idea estar de noche por aquí», me dijo. Me bajé pensando en lo último que mencionó. Cuando me dirigía al depósito de gasolina, por la parte trasera, de la nada salió una chava que me tomó desprevenido.
como de 30 años aproximadamente, tez morena, delgada y con un vestido largo. Buenas tardes, caballero. ¿Por qué anda tan tarde por aquí? No debería estar a estas horas. Es muy peligroso. Mencionó, mirando hacia el suelo, recordándome las mismas palabras que don Pedro me dijo minutos atrás, a lo que no le di importancia en ese momento. Buenas tardes, ya casi noches. No recuerdo haber pasado esta localidad anteriormente, le comenté. ¿Ya lleva mucho tiempo así el pueblo? No me dijo nada, solo miraba fijamente hacia el suelo. Me sentí un poco incómodo, por lo que ya no decidí preguntarle nada. Disculpa, ¿me podrías dar 10 litros de gasolina, por favor? A lo que le di mi garrafoncito para que me lo llenara. Al estar despachándome el combustible, solo se quedaba mirando fijamente hacia abajo y no hacía nada. Solo miraba el piso. Disculpe, ¿le pasa algo? Giró su cabeza hacia mí de forma mecánica, como si se tratara de un robot, y con una voz gruesa me dijo: Vete antes de que sea muy tarde, o te quedarás para siempre. No perteneces aquí. Dejó de cargar combustible y me dio mi garrafoncito lleno. Bueno, casi lleno. No sabía qué decirle. Ese comportamiento en ella, más bien, el comportamiento de todos en ese pueblo era bastante extraño. Mejor preferí apurarme para salir de ahí. Le comenté un poco disgustado. Pero yo quería 10 litros, por favor. Ya no hay. Ya no hay más. Se acabó. Ahora deberías irte. Vas a pagar y vete. Vete antes de que sea tarde. Me quedé algo confundido. No entendía a lo que se estaba refiriendo. Si quizás se trataban de maleantes que merodeaban ya casi por anochecer por ese pueblo. Pero por si las dudas, decidí mejor apresurarme. Entré a la tienda. Todo estaba lleno de polvo. Los estantes y las cosas se veían que llevaban años así, sin que nadie las moviera del lugar. Casi no había cosas. Al acercarme al fondo, en el mostrador, había una mujer ya mayor, como de 60 años, aproximadamente. Me dirigí a ella y le dije: Hola señora, buenas noches. Disculpe, ¿cuánto va a ser de la gasolina? A lo que me comentó: ¿Cuántos litros son? 10 litros. Vi que tomó una hoja y comenzó a escribir algo. Después dijo: Ya casi cae la noche. Deberías irte, mijo. Porque es fácil entrar aquí. Pero ellos no te van a dejar ir fácilmente. Me dio la nota. La vi y me quedé confundido. Disculpe, ¿son solo 5 pesos? Yo pedí 10 litros. A lo que me dijo: Sí. Solo paga. Ya deberías irte. Pagué y vi que se quedó extrañada viendo la moneda de 5 pesos que le había dado. Pero no me comentó nada. Me di la vuelta y salí de la tienda. Fue cuando comenzaba a oscurecerse y a lo lejos se escuchaba que venía un aire muy fuerte hacia la comunidad y el mismo olor que el del carro de don Pedro se venía intensificando. De repente, varios bramidos, como de muchos toros, como si vinieran en manada. En eso sentí una mano helada que me tomaba del brazo. Se trataba de la chica que me había despachado en la gasolinera. Me empezó a jalar y comenzamos a correr por donde venía llegando con don Pedro. Yo, confundido, comencé a correr junto a ella. Y escuchaba cómo el ruido de los animales se venía acercando más y más hacia nosotros. Así que decidí voltear, y ella me dijo en tono de alerta: No, no voltees, sigue corriendo. Si no te quedarás atrapado aquí para siempre. No podía creer lo que veía. Detrás nuestro, como a 100 metros, vi una multitud de toros negros que venían bramando hacia nuestra dirección. Eran enormes. Nunca había visto unos animales tan grandes como esos. Lo raro era cómo alrededor de estos se producían remolinos que los acompañaban y venían rápido. Hacía demasiado aire,
por lo que empecé a correr más rápido. Dirigiéndome a la chica, le dije, ¿qué son esas criaturas? No lo sé, pero si no te apresuras no vas a salir de aquí y te quedarás para siempre, Repitió. Empecé a notar algo raro. Esa chica comenzaba poco a poco a transparentarse. Ya casi llegábamos al hospital abandonado que había visto al principio, y al voltear hacia esa dirección, vi la silueta de varias personas asomándose por las ventanas de aquel edificio. Cómo sus miradas iban siguiendo la dirección que yo tomaba junto con esa chica. Volteé nuevamente hacia atrás y vi claramente los ojos de esos animales. Eran rojos completamente, un rojo penetrante, y de su hocico salía una especie de fuego cuando estos bramaban, produciendo su sonido peculiar. Ahora se encontraban a escasos 50 metros detrás nuestro, y ese aire se venía intensificando más y más hacia nuestra dirección. Estábamos pasando a un costado de aquel edificio que había visto al principio. Volteé a ver a la chica y esta comenzaba poco a poco a desaparecer. Viéndome me dijo, ya casi lo logras. me soltó del brazo y me empujó por detrás, desapareciendo enfrente de mí para siempre. En eso, sentí por atrás como un remolino comenzaba a elevarme por los aires, como a unos 2 metros de altura, y comencé a dar vueltas. No recuerdo muy bien qué pasó después. Solo caí al suelo y todo se volvió oscuridad. Cuando desperté, estaba sobre un costado de la carretera. Un automovilista me había visto y se detuvo a auxiliarme, ya que me había visto tirado y pensó que necesitaba ayuda. Me levanté confundido. Ya estaba amaneciendo y no sabía dónde me encontraba. Me paré y comencé a ver hacia varias direcciones, preguntándole al chico, oye, ¿dónde estamos? Sobre la carretera rumbo a Caclán, ¿estás bien? No dije nada sobre dónde había estado. Aturdido me levanté y miré hacia varias partes. Estaba rodeado de montañas. Miré a la derecha, pero ahí no había ningún edificio abandonado. A las faldas de aquella montaña tan peculiar que me había llamado la atención, donde se supone que estaba el letrero que se encontraba, había en su lugar uno deteriorado que decía Acatlán de Osorio a 65 kilómetros. El chico me miró confundido. Solo atiné a decirle, gracias, ya me encuentro mejor. Regresó a su auto y se marchó. Me quedé pensando en qué había pasado. Miré mi reloj y vi que eran las 7 de la mañana. Pensando en lo que viví, cuando a un costado mío estaba tirado mi lámpara y del otro lado mi garrafón de gasolina casi llena. Sin saber qué hacer, los tomé y visualicé mi auto a la distancia, como a 300 metros, ahí donde lo había dejado. Llegué a mi auto, cargué el combustible y me fui de ahí, mirando por última vez ese letrero y viendo que ahí no se encontraba ninguna desviación y ningún camino de terracería dirigiéndose hacia esa montaña. Llegué con mi madre. Preocupada por mí, comenzó a llorar, ya que no llegué el día anterior, y pensando que me había sucedido algo, le comenté que se me había ponchado una llanta y que el mecánico tardó en llegar. No le dije la verdad. Más bien, no me atrevía a decirle lo que pasó para no preocuparla. Pasé 2 semanas con ella y posteriormente me regresé a casa, pasando a mediodía por el mismo sitio donde se me había quedado mi vehículo, pero ahí no se encontraba nada. Llegué a mi casa, pasé a la tienda y al sacar un billete de mi cartera vi cómo cayó al suelo un pedazo de papel que levanté, miré
y me di cuenta que no fue un sueño lo que viví. Realmente estuve en ese sitio. Me quedé paralizado, pensando en que eso no podía ser posible. Pero sin duda, alguna es una experiencia que me dejó marcado. Y hasta el día de hoy, no sé dónde estuve realmente y quiénes eran esas personas. Gracias por escucharme. Les mando un saludo y los invito a suscribirse al canal para que vean nuestros videos. Hasta la próxima.